¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Conversación Amena. Tengan todos buenas noches. Bienvenidos nuevamente, porque hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tenemos un programa muy especial a propósito de esta fecha. Por supuesto, Conversación Amena es una presentación y una producción del grupo Global Media a través del canal 5 de Promovisión. También pueden volver a ver estas entrevistas en nuestro canal de YouTube www.grupo-globalmedia.club. Esa es la página de internet www.grupo-globalmedia.club, pero en YouTube lo pueden buscar o encontrar como Grupo Global Media. Por supuesto, esta bienvenida es en nombre de Cruz Montserrat y de Juan Juárez en la parte técnica, y de quien les habla Franklin Mendoza. Tenemos a dos especialísimas invitadas para este Día Internacional de la Mujer. Antes de presentarlas, yo quiero compartir con ustedes un video con una breve historia de el por qué hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Los dejo con el video y al regreso nuestras invitadas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se conmemora debido a que el 8 de marzo de 1908 quedó marcado en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, luego que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, tras declarar una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El paro de aquel día tenía como fin lograr la reducción de la jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades. La fábrica fue cerrada para que se desconcentrasen las trabajadoras, pero quienes se encontraban dentro del edificio murieron. El 3 de mayo de ese año se llevó a cabo un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Finalmente, en 1910 tuvo lugar la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. El motivo puntual de aquel encuentro fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción de Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 8 de marzo, feliz Día Internacional de la Mujer. A pesar de no tener alas, se convierten en nuestros ángeles, vigilando siempre nuestros pasos, preocupándose por nosotros y, lo más importante, brindándonos amor, cariño y comprensión como solo una mujer lo sabe hacer. Siempre listas, siempre bellas, siempre arregladas y dispuestas a todo lo que surja en el día, sonriendo ante lo triste y siendo fuertes ante lo débil. Este 8 de marzo, feliz Día de la Mujer. Bien, luego de la historia del Día de la Mujer y de ese video también pequeño allí a propósito para felicitarlas a todas ellas, tenemos con nosotros en esta noche del día martes a dos invitadas muy especiales. Son dos muchachas, para mí, son jóvenes, y quisimos traer a una persona también ya de otra generación. Lamentablemente no pudimos contactar con ella, pero igual esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a la licenciada Jenny Guzmán y también a la licenciada Elaine Acosta, ambas profesionales, cada una en su ramo. Quizás lo van a explicar en este momento, pero igual nosotros le damos la bienvenida a las dos. Gracias por estar con nosotros en Pronovisión y en esta conversación amena, y por supuesto felicitaciones de antemano por este día, su día. Buenas noches. Yo soy Jenny Guzmán. Gracias por la invitación a este programa. Bueno,
Agradecida con la invitación en este día tan especial y más en esta conmemoración que se celebra y haciendo como un contexto histórico es de gran envergadura. Pero antes de entrar voy a dejar que mi compañera se presente. Elaine, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Elaine Acosta, soy licenciada en Ciencias Matemáticas, docente universitario. Para mí es un honor estar acá con usted, compartir con toda esta maravillosa audiencia a través de este prestigioso programa Conversación Amena, el cual sigue tanto mi familia como mi persona. Gracias. Es un honor estar acá con usted. Y bueno, un placer estar también acá con la amiga Jenny Guzmán, excelente amiga profesional y destacada mujer morandina. Y bueno, aquí estamos. Bueno, estamos dispuestos a antes de conversar. comenzar el programa, pensando un poco en cómo iba a organizarlas para las preguntas y todo aquello, lo primero que me dije fue, bueno, no voy a tener problemas con el tiempo, no voy a tener problemas como a veces se nos presentan a nosotros los que moderamos o hacemos entrevistas, de que, bueno, no es un secreto que hay personas que son, digamos, parcas al hablar. Son muy corticas las respuestas y a veces nos cuesta llevarlas para cubrir, ¿verdad?, el tiempo de una entrevista. Pero yo sé que con ustedes no voy a tener ese problema. Bien, Jenny, has incursionado en la política, eres profesional en otras áreas también, aún estás estudiando y eres de ese tipo de persona y de mujer en este caso que pareciera no dejan nunca de prepararse, de estudiar, de querer avanzar. Cuéntanos, en primer lugar quisiera preguntarles a las dos, tú has revisado por supuesto y conoces la historia de este día y para muchos no debería celebrarse sino conmemorarse. Otros opinan que debe hacerse ambas cosas, tanto conmemorarse porque vienen de un hecho trágico, pero también celebrarse, tomar esta fecha para celebrar a la mujer, porque indudablemente falta mucho por avanzar en materia de derechos, de igualdad, pero sí se ha avanzado en algunos países más que en otros, pero sí se ha logrado un cierto avance a nivel mundial. ¿Qué piensas tú? ¿Debe conmemorarse o debe celebrarse este día en el mundo? Bueno, considero que debe conmemorarse, porque celebrar es como una burla a ese incendio que se suscitó en Nueva York. Había una protesta de 40.000 mujeres que estaban en la calle y esta empresa o esta textilera tenían a estas mujeres prácticamente esclavizadas y murieron quemadas, y hay dos repercusiones. Una dicen que fue que tenían mucha tela en un pote y una colilla de cigarro suscitó el incendio. La segunda versión existe de que fue una bomba que incursionó dentro de la fábrica, pero como los dueños tenían todo cerrado, la fábrica se incendió. Aproximadamente entre 123 a 129 mujeres y 23 hombres fallecieron ese día. Y las mujeres buscando su libertad y buscando salir adelante por el bien de sus derechos civiles. Sí, buscaban reivindicaciones en cuanto a la igualdad de salario. Ellas pedían que se les pagara igual que a los hombres, tomando en cuenta que ambos hacían prácticamente las mismas funciones o tenían la misma actividad. Ellas buscaban esa paridad, por lo menos en los salarios, y de allí, bueno, se suscita la protesta y ocurre la tragedia, lamentable tragedia. Pero dio pie esa tragedia a que surgieran otros movimientos, otras manifestaciones, y luego, bueno, más adelante se instaura como tal el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿Tú qué opinas, Elaine? ¿Se debe celebrar o se debe conmemorar esta fecha? Bueno, al igual que mi compañera, considero que debemos conmemorar, ya que fue un hecho trágico, como muy bien lo acaba de mencionar, pero gracias a ese hecho ha venido la mujer tomando fuerza y ha tomado un papel protagónico tanto en la sociedad como en la parte laboral, ya que gracias a eso la mujer fue luchando por sus derechos, aunque la palabra luchando suena un poco fuerte, y ella se ha ido incorporando a la sociedad gracias a que se le permitió el estudio. Todos consideramos que el estudio es base fundamental para que un país salga adelante, y gracias a ese estudio las mujeres fueron creciendo y les permitió incursionar en la parte laboral. Sí. Ya una vez ella entra en la parte laboral,
pudo demostrar de que la mujer tiene la misma capacidad, habilidad e inteligencia que un hombre. Lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, en donde todavía se limita a la mujer a muchas cosas, pero la mujer, además de poder cumplir todas esas responsabilidades que asume un hombre en la parte laboral, tiene una responsabilidad como lo es llevar a cabo un hogar, sacar adelante a sus hijos sin perder algo tan importante como es la feminidad. La mujer, a pesar de todas las responsabilidades que tiene, mantiene su feminidad y lo hermoso de ser mujer. Así es. La mujer, digamos, en ese sentido, pues tiene otros quehaceres, otras responsabilidades. Nunca es igual cuando un menor tiene que criarse solamente con su padre que con su madre. Y de hecho, no es para nadie un secreto que cuando ocurre una separación, en ese caso de un matrimonio que tiene hijos, siempre se le da preferencia a que el hijo esté con la madre, y eso tiene, por supuesto, su razón de ser. Muy bueno que mencionas lo de los estudios, porque ustedes son dos universitarias, son dos licenciadas, y en otros tiempos, tanto aquí en Venezuela como en otras partes del mundo, no era así. Efectivamente, como lo dice Ilenis, en otros tiempos no se le permitía ni siquiera el estudio a las mujeres, e incluso a algunas sí se le permitía el estudio, pero hasta allí. Se graduaban y hasta allí llegaban esos estudios o esa preparación, digamos, ya no, de ahí a la parte laboral, pues eso no traspasaban, no seguían en el campo laboral. Pero eso fue cambiando, afortunadamente en nuestro país también fue cambiando. Y bueno, vamos a entrar en materia. En lo que se refiere al estudio, hoy en día, al trabajo laboral de las mujeres hoy en día y cómo ha venido eso avanzando en nuestro país también. Vamos al primer corte de nuestro programa por esta noche y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Las invitadas de hoy están preocupadas por las preguntas que yo pueda hacerle. Y quizás ahorita me preguntaron que si le iba a preguntar sobre sus estudios. Sí, tampoco es que le voy a preguntar cuáles eran las notas en ciencias, cuáles eran las notas en bachillerato. No, bueno, se van a acordar. Pero sí, bueno, continuando con ese tema, ¿verdad?, de la profesionalización de las mujeres hoy en día. Yo por lo menos, yo creo que el venezolano debe sentirse orgulloso de que la mujer venezolana en ese sentido, pues lleva a la vanguardia en muchos estados del país en eso, en la profesionalización, en el querer seguir estudiando, y afortunadamente en nuestro país se le ha dado, digamos, espacio en distintos ámbitos de trabajo, en distintas actividades. No en otros países, debemos decirlo, en otros países ni siquiera se le permite aún el estudio, aún en el siglo XXI hay países donde no se les permite estudiar a las mujeres, hay países donde quizás no pueden ni siquiera ejercer su derecho al voto, pero en fin, afortunadamente en Venezuela no ocurre eso, pero no siempre fue así. Recién entrevistábamos, a propósito del carnaval, entrevistamos a la primera reina del carnaval, que fue la señora Yolanis Borges, y ella nos decía que a pesar de que ella estaba estudiando y que puso todo su empeño en graduarse de bachiller en aquella época, y precisamente en esa época fue donde participó como primera reina, o quedó como primera reina del carnaval. Ella decía, sí, pero nosotros lo hicimos como para recoger fondos para nuestra graduación, y eso quedó allí porque la meta, o en esa época sencillamente nos graduábamos de bachiller y hasta allí. Después sencillamente se casaban y se dedicaban a la vida hogareña. Era otra época y es así. Pero afortunadamente eso cambió. ¿Cómo consideras tú, Jenny, que es la vida hoy en día de una profesional, una mujer que estudia
y que aparte de estudiar, pues tiene que empezar a trabajar para cubrir sus estudios. Algunas veces ya tienen hijos y tienen que dedicarse a sus hijos. Y son como muchas actividades y sin embargo son capaces de hacerlo, de graduarse y de ser excelentes trabajadoras. ¿Cómo consideras tú la profesional venezolana hoy en día? Empoderada, empoderada totalmente. Y me identifico mucho, aun cuando no estoy casada y no tengo hijos, pero desde muy niña me gustó estudiar, me gusta el conocimiento, la actualización. Me gradué de 20 años de politólogo en la Universidad de los Andes. Ya a los 25 ya era licenciada en educación. Y así sucesivamente iba avanzando en diplomados, en especializaciones, en maestrías. En la actualidad estoy culminando un doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales en la UCLA. Y bueno, la mujer venezolana desde hace 30 años he visto que la mujer se ha acometido a estudiar, se ha buscado estudiar, a salir adelante con sus hijos, porque la mujer venezolana es, no voy a decir luchadora, es emprendedora, es activa, es una mujer que, no sé, Sí, yo la veo como que tiene mucha iniciativa y cuando pues ante una situación que pareciera difícil, que pareciera no tener salida, pareciera que siempre encuentra una manera de hacer las cosas. Fíjate que estás en el mundo de la política. Últimamente, en los últimos años sobre todo, o últimas décadas más bien, han ido poco a poco surgiendo más mujeres dentro de la política venezolana, que no es nada fácil. La política en Venezuela ha tomado, pues, digamos, unos rasgos que la han complicado mucho en comparación con otros países. Y la mujer tiene que cuidarse mucho también dentro del mundo de la política, porque existen factores como, por ejemplo, esas campañas de desacreditación que a veces ocurren en plenas campañas políticas, y entonces la mujer debe cuidarse también de eso. A pesar de ser mujeres, a veces no son tan delicados los comentarios y las declaraciones que se hacen en los medios de comunicación cuando son adversarios entre un partido y otro. Sin embargo, han surgido un movimiento importante de mujeres en la política que siguen destacando, y de hecho se han nombrado se han dicho algunos nombres de mujeres que incluso podrían ser candidatas en algún momento a la presidencia de la República. No hemos tenido hasta ahora en Venezuela una presidenta, digamos, o una mujer en la presidencia de la República, pero yo no dudo que eso pueda pasar más lejos o más pronto que tarde. ¿Qué piensas tú en este caso de la mujer que se desenvuelve en la política hoy en día en Venezuela? Bueno, si tuviéramos una mujer presidente, yo creo que este país funcionaría, porque somos organizadas, estructuradas, equilibradas, planificadas, porque el día a día de cada una, de todas las mujeres, la mayoría, es planificado. En mi caso particular, mi día a día arranca a las 5 de la mañana y tengo un horario. Y aquí la gestión que hizo Irene Sáez como alcaldesa en Chacao fue excelente. Lastimosamente no logró llegar a la presidencia porque en ese momento había un cambio y una transformación política que querían dejar de lado Copey y ADI y querían un nuevo liderazgo político. Lastimosamente llegó Hugo Chávez al poder. Yo incursioné en la política en el año 98, en el gobierno de Radamés Graterol. Estuve al frente de el Tocuyo Zona Industrial, compañía anónima Tocinca, fui gerente general y estuve al frente del Instituto Municipal de la Vivienda Morandina, laboré con él 2 años y recientemente estuve de coordinadora en la campaña de Pedro Morles por la Alianza Democrática. Una experiencia excelente, porque necesitamos ese activismo dentro de la política para hacer grandes cambios. En este caso queremos un cambio dentro de nuestro municipio Morán. Y tú te pones a ver, la esposa de Félix Linares, ese equipo de trabajo, la mayoría son mujeres. Es correcto. La mayoría son mujeres. Y a mi criterio personal, bueno, lo están haciendo bien, porque están haciendo comedidamente la planificación.
Y bueno, la incursión en la política de la mujer en este momento en Venezuela es crucial. Ministras, están de presidentes de instituciones, por ejemplo, la presidenta del FONFI de Barquisimeto es una economista. Son mujeres que son proactivas, profesionales, mujeres casadas, con hijos, que el día a día es difícil, Franklin, porque fíjate, yo le comentaba en estos días a una compañera que nosotros estamos prestas a trabajar, pero no estamos prestas a las limitaciones que nos presentan el día a día, que no hay agua, llega el agua, quiera o no quiera, tengo que recoger agua. Quiera o no quiera, tengo que hacer los quehaceres de mi casa, porque soy yo, profesional, ama de casa, madre, esposa, tía. Entonces tengo que hacer todo. Por eso te dije, ¿cómo ve la mujer? Empoderada. Sí, y fíjate que en ese mundo de la política a veces me ha llevado a pensar, porque yo diría que el gobernante, en este caso, las mujeres que son políticos y que aspiran a un cargo de gobierno, de una alcaldía, de una gobernación, pues necesitan hoy en día, en Venezuela se necesita un gobernante con mucha sensibilidad social. Y quizás a veces, en mi caso personal, pues he pensado que una mujer podría tener en ese sentido un poco de mayor sensibilidad hacia lo social. ¿Tú piensas que eso puede ser así o piensas que esa sensibilidad también la podría tener un hombre que maneje un cargo de gobierno, en este caso, de una gobernación, de una alcaldía? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, en Venezuela todos los cargos han estado en manos de hombres, pero yo considero que sí, debe estar en manos de una mujer y somos más empáticas porque lo vivimos día a día desde que nos levantamos, que si estamos pendientes de la comida de los niños, que si el muchacho se inscribió, que si busca la boleta, que estamos en ese día a día sumergida. El hombre por lo general se ocupa y se preocupa es por su trabajo, pero la mujer se preocupa y se ocupa de todo, porque además de que es madre, es esposa, es tía, es hija, es también profesional. Sí, señor. Y también sabe, es también economista, porque cuando sale al supermercado es la que sabe lo que se va a gastar. Tiene como una serie de profesiones, es psicóloga, porque si el niño llega afectado, ella tiene que confrontar esa situación. Entonces, yo considero que la mujer, hoy acá en Venezuela, aparte de que hay mujeres muy preparadas, y toda la masa de gente o las personas que han emigrado, se han ido una cantidad de profesionales importante. Fíjate que en Estados Unidos hay una cifra importante que dice que el venezolano es aceptado, porque el venezolano, el que menos tiene estudio, tiene una licenciatura o tiene una ingeniería. Sí. El menos preparado. Y tuve la oportunidad de hablar con alguien que emigró a Colombia y él me decía que, haciendo una comparación de los niveles de estudio y de preparación, él me decía en aquella oportunidad que en Venezuela la preparación que había hace algunos años, eso sí, hay que estar claro que la educación pues tristemente ha desmejorado mucho en nuestro país, pero en otros años él emigró, estamos hablando de hace unos 10, 12 años, y él decía que esa preparación por lo menos hasta el bachillerato, en comparación con el hermano país, pues era superior, el bachiller venezolano era superior al bachiller colombiano, y ya a nivel universitario, pues también nuestras universidades tenían un prestigio, tienen aún un prestigio a pesar de la situación, tienen un prestigio a nivel mundial que no se compara, o digamos, en comparación con otros países, sigue siendo superior. Y eso es lo que ha permitido a muchos venezolanos que han tenido que irse del país el poder desenvolverse en su campo de trabajo, y si no están en su campo de trabajo, hacerlo muy bien en lo que sea que comiencen a hacer. Bueno, vamos a seguir conversando en el próximo segmento. Vamos a hablar ya de matemáticas, porque vamos a hablar con Ileini. Ya venimos con más de esta conversación amena.
Regresamos a esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Recuerden que Conversación Amena, una producción del grupo Global Media. Y estoy viendo aquí mi teléfono porque se me olvidó darles el número de contacto de 8 de marzo, el 04-570-3739, por si quieren escribirnos o escribirle además su felicitación a las invitadas del día de hoy por ser el Día de la Mujer. Vamos a conversar con Elaine porque ella es matemático. Elaine, desde que yo tengo uso de razón, en mis estudios de primaria, en mis estudios de secundaria, el que me enseñaba matemáticas siempre fue un profesor. No recuerdo haber tenido o haber conocido a ninguna profesora de matemática. La recuerdo en otras materias, pero no de matemática. ¿Cómo te dedicas a estudiar matemáticas? Además que no es una materia fácil, es como aquel que decide estudiar química. Alguna vez tuve un compañero que de buenas a primeras decidió estudiar química pura. Y la verdad es que no lo veíamos en eso, pero bueno, al final se decidió por esa materia. ¿Cómo te decides tú a estudiar matemáticas? ¿Por qué te gusta la matemática? Bueno, gracias a Dios puedo decir que tuve excelentes profesores en bachillerato. Uno de ellos recuerdo el profesor Douglas Angulo, la profesora María Puerta, la profesora Grecia López, excelentes profesionales y hoy somos colegas. La manera en que ellos daban las matemáticas y la forma en que se daban a entender fue lo que me motivó. Usted sabe que todo en esta vida es motivación. Sí. Y si el profesor se da a entender y tiene esa empatía con el estudiante, lo enamora. Eso fue lo que me ocurrió a mí en bachillerato. Desde ese entonces empecé a trabajar de la mano con los profesores como preparadora. Desde primero hasta quinto año fui preparadora de matemática y de física. Luego empecé a investigar sobre las asignaturas que me gustaban para presentar en aquella oportunidad lo que era OXU. Siempre fui amante de la astronomía. Para ello se requería ser o matemático puro o físico puro. Viendo las opciones en el libro que en aquella vez nos ofrecían, la física se daba en la UDO. Para mí era un reto muy difícil porque trasladarse hasta Oriente, eso implicaba residencia, gasto, era muy costoso. Yeah. Mi otra opción fue matemática pura, aquí en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, de la cual egresé. Me siento muy orgullosa de mi casa de estudio a pesar de el actual deterioro en que se encuentra, y en la misma actualmente laboro. O sea, los conocimientos que obtuve en mi casa de estudio, que es la UCLA, se los estoy transmitiendo a mis estudiantes en la UCLA. O sea que también prácticamente amas tu profesión como docente. Correcto. Qué bueno porque de verdad que no conocemos muchas mujeres que se dediquen a enseñar lo que llamaban antes las 3 Marías, o química, o física, o matemática. Pero bueno, tampoco nos sorprende que tengamos aquí en el estudio a una mujer que da matemáticas porque, tal cual lo hablábamos con Jenny antes, en Venezuela hoy en día hay mujeres profesionales en todas las áreas. Ahora, Elaine, cuéntanos, te dedicaste a también enseñar la matemática, pero ¿te llamó la atención alguna otra profesión que no fuese, en este caso, la matemática, que después te llevó a ser docente también, pero alguna otra profesión que te llamara la atención, digamos, más en el mundo femenino, de lo que en el mundo se dedican muchas mujeres a otras cosas que son, digamos, más común, áreas donde es más común ver a las mujeres? Bueno, entre las otras actividades que practicaba además de la matemática fue el ajedrez, algo también no muy común en las mujeres, porque dicen que la mayoría de los ajedrecistas, los grandes talentos son hombres, pero nosotros tenemos un gran ejemplo que son las hermanas rusas. Ellas son excelentes, tuvieron un entrenamiento por parte de sus padres muy privado y demostraron ser que las mujeres también podemos ser buenas en el ajedrez. Tuve mi oportunidad como selección de Lara, fui preselección de Venezuela en ajedrez, también fui selección en la UCLA. Entonces, las dos áreas en las cuales he incursionado me ha gustado y he obtenido buenos resultados. Además de ser matemático, también tengo estudios en educación virtual en administración web y puedo dar gracias a Dios de que tomé esa decisión de graduarme de experto en esas dos, porque nadie sabía que íbamos a vivir una época de pandemia
en donde la pieza fundamental fue la educación virtual. Es correcto, sí. Lamentablemente, quizás el país tampoco tiene las condiciones como para dar una educación virtual que llegue realmente a donde tiene que llegar por los problemas del internet, porque no todo el mundo tiene una computadora, en fin, por diversos problemas. Pero qué bueno que tú, bueno, de alguna manera lo estás haciendo o lo has podido hacer. Ahora, Elaine, ¿qué piensas tú? Porque fíjate, ejemplos de mujeres en el mundo que se han destacado en la matemática son varios. Y de hecho hay hasta películas. Hay una película por allí donde se cuenta la historia de 3 mujeres afroamericanas en los Estados Unidos que destacaron a finales de los años 60 en las matemáticas, trabajando en la NASA incluso. Y hay un salón de la NASA que lleva el nombre de una de esas mujeres porque tenía una capacidad para hacer los cálculos matemáticos de la trayectoria de aquellos primeros satélites que se lanzaron al espacio y destacaron en ello, además de tener en contra el hecho de ser afroamericanas. Todos sabemos los problemas de racismo graves que aún existen en los Estados Unidos, por supuesto en una dimensión menor, pero todavía existen, y en esa época de los 60 fue una época muy convulsionada con este tema del racismo. Ellas, sin embargo, pudieron superar esas barreras y destacar cada una en su área. ¿Qué piensas tú de esas mujeres que han podido superar barreras como esta, como el racismo, también esa discriminación que se hace hacia las mujeres en muchos lugares del mundo, pero sin embargo hemos visto a mujeres ya en el deporte como árbitros de fútbol? Recientemente han habido contrataciones en ligas menores de Estados Unidos, mujeres de managers de equipos de ligas menores en grandes ligas, y así poco a poco van destacando en el mundo. ¿Qué piensas tú de esas mujeres que empiezan a destacar en áreas donde por lo general son áreas que la practican solo hombres? Bueno, eso lo puedo responder con una frase: querer es poder. Así. Si yo quiero, yo puedo. Las limitantes nos las colocamos nosotros mismos. Si usted tiene un reto y se dice no voy a poder o es difícil, automáticamente le estás diciendo al cerebro que no voy a poder. En cambio, si nosotros nos mentalizamos de que sí podemos, de que sí lo lograremos, de que sí lo puedo hacer, que tengo las capacidades, téngalo por seguro que usted puede llegar a donde usted quiera y de manera exitosa. Y el vivo ejemplo es el de la mujer venezolana. De la mujer venezolana hoy en día atraviesa cantidad de obstáculos debido a, bueno, la situación que vivimos en Venezuela. Para nadie es un secreto lo que se vive, y día a día tenemos que hacer el papel de muchas profesiones sin serlo: ser madre, ser economista, ser ingeniero, tenemos que ser creativa, y eso también ha llevado a que nosotros incursionemos en el mundo de política, porque todo nace de una necesidad. Nosotros necesitamos una mejor calidad de vida, necesitamos un mejor país para nuestros hijos, y nuestra principal motivación es eso: que nosotros podamos surgir como mujeres para demostrarle a nuestros hijos de que sí podemos, y como nosotros somos sus modelos a seguir, impulsarlos y motivarlos para que salgan adelante a pesar de las adversidades. ¿Tú tienes familia? ¿Eres madre? Soy madre. ¿De cuántos? Una sola princesa que tengo, de 13 años. Y es mujer también, hay que felicitarla, por supuesto. Sí, es mujer y es ajedrecista, le gusta también estudiar. Bueno, ojalá y sea una destacada ajedrecista, que en Venezuela también hay ajedrecistas muy buenos, y bueno, que destaque también en el mundo como una mujer a la cual le gusta no solamente el ajedrez, sino la matemática. Ahora, Elaine, siendo profesora, ¿qué piensas tú que debería mejorarse con respecto en el área docente? Porque sabemos que en general el docente es muy mal pagado hoy en día, tiene muchos problemas, ha habido un éxodo importante de docentes precisamente por los problemas salariales sobre todo. ¿Qué piensas tú que con respecto no solamente al docente en general, sino a la mujer específicamente que es docente, que debía mejorarse o implementarse para, digamos, estimular a esa nueva generación a que se dedique a la docencia? Porque indudablemente tú, por lo que nos has dicho, pues amas la matemática,
te encanta y al gustarte la matemática, también te gusta enseñar la matemática, quizás eso te llevó a la docencia. ¿Qué piensas tú que debería hacerse para estimular a los jóvenes, en este caso las mujeres, a que también sean docentes y enseñen lo que les gusta? En este caso, bueno, la matemática puede ser cualquier otra materia, pero ¿qué piensas tú que debería hacerse? Correcto. Bueno, yo considero que lo primero que se debe hacer es un diagnóstico. Debemos escuchar a cada uno de los docentes que estamos en actual ejercicio para ver cuáles son sus problemáticas y sus necesidades. En base a eso, quizás muy pedagógica, construir una matriz FODA para ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, los alcances y sacar conclusiones. Porque soy de las personas que parte de que todo se basa en un diagnóstico. Si yo no sé dónde estoy, si yo no sé lo que tengo, no puedo concluir qué necesito y hacia dónde voy. Pero considero que lo principal es escuchar al docente, mejorar las condiciones de vida, porque actualmente un docente prácticamente no cuenta con un seguro médico y para la mujer es fundamental, ya que debe contar con un seguro de maternidad o simplemente un seguro que cubra todas las necesidades, tanto de ella como de su familia. Porque no tiene sentido que uno se prepare tanto para una profesión y cuando ya la vaya a ejercer, el sueldo que devenga no me alcance para nada. Eso es una de las principales desmotivaciones que hay, tanto en educación como en todas las profesiones. Es injusto que una persona, especialmente los docentes, deba tener más de 3 trabajos para poder salir adelante día a día. Si usted es el formador de formadores, es el que se va a encargar de formar a aquellos profesionales que van a sacar adelante el país, debe ser muy bien remunerado. Así es. Muchas cosas que mejorar y con respecto a la docente que es mujer también hay que tomar en consideración muchas cosas, muchos factores que además a la mujer o con la mujer hay que tomar en cuenta, ¿no? Una docente que tiene que llegar a su casa a atender a sus hijos, también a educarlos en casa y prepararse para una clase al día siguiente. En fin, no es lo mismo cuando es un profesor hombre, ¿verdad? Tiene, no digamos, menos responsabilidades, porque a veces también tienen otras cosas que atender, pero nunca como una dama que es madre. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un nuevo corte. Ya venimos con más de esta conversación amena. Regresamos a esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Bueno, seguimos conversando con estas excelentes damas profesionales, madre en el caso de Gleiny, y vamos a hablar de un tema que no es tan agradable, pero es una realidad que se vive no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Tristemente en nuestro país, y me toca leerlo prácticamente todas las mañanas en el noticiero, es casos de la violencia contra la mujer. Se han presentado ya en este 2020, según estadísticas de algunas ONG, más de 20 femicidios ya en lo que va de 2022. Y realmente es algo que ha ido en aumento. No sabemos a ciencia cierta si es que anteriormente no se llevaba un registro como tal de todos los casos, porque recuerden que hay varios factores que inciden también en los casos conocidos. Uno es la no denuncia de muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Otros, lamentablemente, en otros años quizás no se llevaba ese registro como tal, no quedaba sentado en ninguna parte de esas denuncias, y ya cuando se produce el desenlace de un caso fuerte de violencia doméstica, lamentablemente ese desenlace concluye con la muerte de una dama a manos de un hombre, de su pareja, puede ser, o de cualquier otro tipo de casos. Lo cierto es que el número de femicidios ha ido creciendo, tanto en el 2021, ya en lo que va de 2022, algunos también lo asocian con el encierro al cual nos llevó la pandemia, pero es algo que nos entristece. ¿Qué piensa en este caso
la licenciada Jenny, del por qué podría estar produciéndose estos femicidios, por qué va en crecimiento estos números de violencia doméstica contra la mujer, por qué puede estar pasando esto. Bueno, Franklin, hay muchas connotaciones. En primer lugar, la educación en la casa. Es interesante ver el papel del papá y de la mamá hacia los hijos en casa. Albert Bandura establece en su teoría de conducta aprendizaje por modelamiento. Si yo tengo un hijo y yo lo estoy enseñando desde niño, que tú te levantas de la cama, tú te cepillas, tú te peinas y luego tiendes tu camita y vienes a desayunar. Pero ve que mamá se levanta de la cama, tiene un cigarro en la boca, anda descalza, la casa está regada, no prepara comida y el papá ausente porque no llegó porque estaba de parranda o estaba haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué va a copiar ese niño? El niño va a copiar lo que está observando, no va a copiar lo que yo estoy educando o lo que yo quiero que él sea, diferente a mí. Soy yo, mamá, soy yo, papá, quien tengo que marcar la pauta en esa educación. Porque ¿cuál es el error que tienen los padres? Que pretenden que nosotros los docentes seamos los que formemos su carácter y su personalidad, y eso no es así. No es así. Lastimosamente vivimos en una sociedad muy machista, una sociedad que tiene roto que casi todos los principios y los valores, porque tú observas los fines de semana, me voy a caer el tocuyo, que hay menores de edad tomando, ingiriendo alcohol, están fumando, que ya no es esa sociedad donde yo crecí, que mi papá, yo tenía ya 18 años y no me dejaba salir de mi casa, no me dejaba ir a las minitecas que hacían en los horcones. O sea, existían principios y valores y existía respeto. Entonces, ¿qué es lo que está viendo ese niño? Si no hay un respeto del padre hacia la madre y viceversa, porque la violencia de género lastimosamente no es solamente del hombre hacia la mujer, es también de la mujer hacia el hombre. Debe ser igualdad de género, que debe existir en una sociedad y que se deben establecer esas normas allí prescritas y preestablecidas y que sabemos cuáles son los derechos y los deberes, pero que se violan. De hecho, el fin de semana hubo un caso de violencia de género donde la muchacha desaparece en Barquisimeto y encuentran sus restos en las adyacencias de la UPE. Entonces, lamentablemente, una joven de 28 años, profesional, que llegue a ese extremo. Sí, y como lo decía al principio, a veces esos problemas tienen, por supuesto, un antecedente, porque cuando ya se produce un desenlace trágico como este, eso no ocurrió de la noche a la mañana, eso tiene precisamente un historial y muchas veces el problema o el error, quizás, que no es un error, digamos, por miedo, muchas damas no denuncian esta situación, a veces incluso se cierran ante la ayuda que le ofrecen familiares y amigos, y entonces ese problema se va presentando constantemente, cada vez más seguido, digamos, y ya cuando llega un punto, digamos, de desenlace, el desenlace no es bueno de ninguna, además para ninguna de las partes, porque también pues, se han producido casos donde el hombre, en este caso, que ya llega a este punto terrible y trata de agredir a la mujer y la mujer en defensa propia es la que termina pues ultimando a quien la ataca, pero no es realmente lo que debió haber pasado si se ataca ese problema desde un principio. Y Lenny, tú eres madre, ¿qué le recomendarías tú a todas esas mujeres que también son madres y que tienen esa difícil tarea de enseñarle a sus hijos varones sobre todo y también a las niñas digamos, eso tan terrible que puede ser la violencia, porque muchas veces los padres, esa violencia se presenta incluso en niños a muy temprana edad y los padres la ignoran, la toman como un juego y eso
podría causar, ya que el niño cuando crezca, cuando ya sea un adolescente o ya tenga más de 20 años, eso que empezó como un juego, ya lo toma de otra manera y por allí vienen los problemas. ¿Qué le recomendarías tú a esas jóvenes que ya son madres y que tienen que educar a niños y niñas y enseñarle lo terrible que puede ser la violencia de género? Bueno, a los padres en general, tanto la madre como el padre, debemos tener mucha supervisión hacia nuestros hijos. Y más en esta temporada o en esta generación en donde prácticamente los niños se están criando solos porque bien sea papá o mamá tuvo que salir del país, se quedó solamente con un familiar y ese otro familiar es el que lo está cuidando, pero a su vez tiene otras obligaciones, tiene que trabajar, tiene que atender la casa. Prácticamente los niños se están criando solos con el televisor y con la calle, con las redes. Hay que supervisarles mucho el internet. Aquellos niños que tienen el teléfono, supervisarles con quiénes están hablando. En las redes sociales, quiénes les escriben. Porque a través de las redes sociales vemos fotos muy bonitas en los perfiles, pero no sabemos quién está detrás de esa pantalla. Por otro lado, tenemos que supervisarles los programas de televisión. Conversar mucho con ellos cuál es su relación en las escuelas, porque hay veces que le practican lo que hoy llaman bullying y por miedo no dicen me están haciendo algo. Entonces esa rabia que el niño va agarrando a medida que va pasando el tiempo se va acumulando y llega a un punto en que explota y se vuelve un adolescente o un adulto agresivo. Entonces ahí es donde puede tornarse la violencia de género, bien sea hombre-mujer, mujer-hombre o del mismo sexo, porque simplemente le está buscando una vía de escape ante tanto rencor o ante tanta cosa que ha acumulado durante muchos años. Entonces mi recomendación es supervisión, comunicación, inculcar mucho los valores y sobre todo inculcarle el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Así es, los valores es algo que no debe olvidarse nunca. Los valores siempre enseñarlos, no importa, digamos, a la edad que sea, porque nunca es tarde para aprender. Pero si no existen esos valores en un individuo, pues ese individuo puede cometer en el futuro, más pronto que tarde, algún hecho del cual se van a arrepentir toda su vida. Bien, nos queda poco tiempo, pero yo quisiera que las dos nos dijeran y les contaran a la gente si hay, por supuesto que la hay, pero que nos dijeran a qué mujer son para ustedes, qué mujer es para ustedes un ejemplo o cuáles mujeres son para ustedes un ejemplo que despiertan su admiración y de que quizás quisieran en el futuro también ser como ellas. Bueno, quizás mi personaje a seguir no es muy internacional, pero para mí mi ejemplo a seguir es mi mamá. Mi mamá es mi ejemplo porque ella salió adelante con nosotros asumiendo un rol de padre y madre. Y ese es el rol que muchas de nosotras nos ha tocado asumir. Entonces, por ejemplo, para mí, la persona, mi modelo a seguir es mi madre en todos los sentidos. Bueno, no esperaba una respuesta diferente. ¿Qué opina Jenny? ¿Cuál es ese personaje al cual admira como mujer? Bueno, yo admiré mucho a mi mamá hasta el día que se murió. Pero sí tengo varias mujeres importantes. Blanca Rodríguez de Pérez, la esposa de Carlos Andrés Pérez. Una gran mujer que se comportó como toda una dama el 4 de febrero de 1992. Malala también me encanta. Es una niña de Pakistán que le fue dado un tiro en la cabeza porque ella protestaba a favor de la educación. Coco Chanel, hay mucha, Carolina Herrera, Irene Sáez. Ya. Entonces, bueno, son muchas. Claro, y me imagino que tú en ese mundo de la política, pues precisamente has conocido la vida de muchas mujeres que se han dedicado a la política y que han sido ejemplo a nivel mundial. Recientemente yo leía en la red social Twitter que hablaban de la que recuerdan como la dama de hierro, sí, que era la señora Margaret Thatcher. Fue mandataria del Reino Unido durante mucho tiempo y dejó huella indudablemente. Como ella quizás no ha habido otro gobernante en ese país y muchos la extrañan en momentos tan terribles como este. Bueno, nosotros tenemos que... Por allí nos escribió el profesor Constantino Montesinos, a quien le debemos también
el que tengamos esta noche o hayamos tenido esta noche a estas dos excelentes invitadas. Un saludo para Constantino y el saludo de él para ustedes y las felicitaciones por ser hoy 8 de marzo. Nosotros tenemos que despedirnos. Gracias a Jenny, gracias a Eileen, excelentes damas, excelentes profesionales, son un verdadero ejemplo de lo que es la mujer venezolana, así que yo las felicito. Y a ustedes pues no nos queda más que invitarlos para el próximo jueves. Estaremos en otra conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Recuerden que Conversación Amena fue una producción o es una producción del grupo Global Media. Que tengan una feliz noche a todas las damas. Una vez más reitero mis felicitaciones por ese Día Internacional de la Mujer. Que la sigan pasando de la mejor en este día martes. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, que Dios ilumine el camino por donde hoy transiten. Chao.